De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Maglin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Muy bienvenidos a Paren el Mundo. Este es el viernes 19 de junio y lo que escuchábamos y los que nos acompañan por YouTube veían es Giorgia Meloni, ¿no? La líder de Italia, muy enojada. Después vamos a desarrollar un poco más con Brian qué pasó, pero hoy un día de muchos dice, no dice, muchos entreveros, mucha comunicación torcida, pero bueno, ella decía ciertas cosas merecen respuestas inmediatas y le daba la respuesta a Trump porque como siempre se salió ahí con alguna expresión que quedó a medio término entre la broma y la no broma. Uno nunca sabe mucho qué pensar, pero el enojo de Meloni se hizo sentir y ella no lo ocultó. Además recibió solidaridad de otros líderes de Europa. ¿Cómo estás, Brian, querido? Buenas tardes, Denise Mota, ¿cómo estás? Los exabruptos de Donald Trump no nos sorprenden. Estamos acostumbrados a que deje desairados y complicados a muchos dirigentes políticos internacionales de mucho peso, como en este caso Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Lo hemos visto dejar mal parado o incómodo a Zelensky, fue quizás el caso más emblemático en su momento, pero después lo hizo también con McCartney, canadiense, lo hizo con muchas figuras de todo el mundo. Sí, con Cyril Ramaphosa. Con Cyril Ramaphosa. Bueno, había mucho temor siempre por lo que puede pasar, porque vos lo hizo con el alemán. Con Merz. Con Merz, cuando lo recibió y dijo un montón de cosas. Y Merz después sí hizo una conferencia de prensa donde desmintió todo, pero bueno, adelante de él, digamos, lo hizo sentir muy incómodo. Entonces, bueno, y en la última reunión del G7 que entró diciendo soy el jefe. Bueno, no. Amarillas, ¿no? Eso ni hablar. Él tiene como esa forma de interpretar un papel. Es una actuación, diría, casi sí, es un papel, es una actuación que él cumple. Es un personaje, vos decís. A ver, yo creo que está en una etapa de la vida donde se permite ciertos arrebatos, donde él quiere pasar a la historia, quedar para la historia y para la posteridad como aquel que, por un lado, bien terminó con todos los conflictos internacionales, dejar un legado muy fuerte para el mundo, pero también, claramente, no tiene mucho empacho en decirle a cualquier dirigente, si vos me amás, vos en realidad me amás, vos en realidad me querés mucho, vos en realidad estás orgulloso, me pide fotos, son fanáticos míos. Bueno, hubo ahí un montón de malentendidos, no fue el único cruce de estas horas y de estos días. Hay una tensión muy fuerte en todo lo que tiene que ver, más allá del G7, esto fue en el marco del G7, pero más allá de eso, porque recordemos que el conflicto y las disputas o las diferencias entre Italia y Estados Unidos, o entre los dirigentes de Italia y Estados Unidos, comenzó alrededor de, promediando el conflicto bélico de Medio Oriente, cuando el Papa tuvo alguna manifestación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se indispuso con el Papa y se pelearon con León XIV. Meloni salió a bancar al Papa, Trump le cuestionó a Meloni cuestionó a Trump. Ahí fue el inicio del fin, y ahí sí, porque se produjo una especie de ruptura en ese, digamos, espectro político. Algunos dirán extremas derechas, otros dirán ultraderechas, otros dirán simplemente la derecha realmente existente en este momento, pero Meloni tenía una alianza muy fuerte con Trump y empieza a resquebrajarse ya en ese momento, y ahora vemos claramente cómo continúa ese resquebrajamiento. Meloni, que también se había peleado en el medio del conflicto con Israel, digamos, y había eliminado, pero terminado, digamos, ciertos acuerdos militares y demás. Entonces, claramente empieza a jugar un lugar y un rol dentro del mundo que es distinto al que venía cumpliendo, que era en esa cercanía y casi
no me gusta la parte de fanatismo, porque Milei, por ejemplo, Argentina, es fanático de Trump. Netanyahu y Trump tenían una especie de fanatismo mutuo. En este caso, bueno, claramente cuando Trump quiso mostrarse como siendo admirado por Meloni, no le salió bien. Pero bueno, vamos a ver, porque hubo muchos conflictos alrededor de justamente de este acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El principal foco de conflicto, hablábamos ayer y creo que vamos a continuar hablando mucho hoy, está en Israel y el Líbano, pero sobre todo en Israel y Estados Unidos. Entre Israel y Estados Unidos, ojo ahí también, mirada atenta. Así que, si te parece, mi querida, vamos a ir de a poquito, sí, sin apuro. Porque hay mucho para decir. Sin apuro y sin pausa, pero y le agradecemos agradeciendo igual. Sí. A Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, operador de video, Francisco Musso en asistencia técnica y producción, nuestro productor Gonzalo Yuria, y a todo el equipo multimedia integrado por Joaquín Fernández, Diana Dicandia, Sebastián Cerveñansky y Facundo Verdún. También saludamos, como siempre, como todos los días, a nuestros queridos oyentes. Hoy en feriado, mi gente, los que están disfrutando de esta dádiva del feriado y los que no están también, que estamos acompañando en sus trabajos, en sus tareas, nos escriben, nos pueden escribir sobre todo eso que vamos a hablar, de lo que ya hablamos y de lo que quieran que hablemos, al 099-891-888. Así que sin más suspenso, vamos entrando despacito en las 5 noticias que tenés que saber al día de hoy. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, arrancamos con esto que Brian un poco decía, que supuestamente es una buena noticia, pero no nos animemos mucho, porque Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego hoy de tarde, según informó un funcionario de Estados Unidos, y confirmaron fuentes de ambas partes tras un nuevo brote de violencia en el sur del Líbano que dejó decenas de muertos, más de 40 libaneses y 4 soldados israelíes. La tregua, que entró en vigor hace pocas horas, es muy frágil, ya que Israel no retiró la amplia zona de seguridad que estableció en el sur del Líbano, región del país que es el feudo del Hezbollah, desde donde hace meses se vienen registrando combates de manera diaria, más allá de las treguas nominales, y que fueron muchas, que informamos acá y que rigieron en esta zona. El acuerdo anunciado este viernes fue negociado por Estados Unidos y Qatar mediante conversaciones con Israel e Irán, respectivamente, según declaró un alto funcionario estadounidense a la prensa. Sí, qué momento para tratar de entender de alguna manera, porque es algo de lo que vamos a abordar en el programa de hoy, específicamente con uno de nuestros entrevistados. Hasta me animo a decir que con los dos, un poco, de alguna manera vamos a tocar, porque claramente vamos a estar tocando cómo se está distribuyendo el poder alrededor del mundo en este momento, las discusiones que hay, y obviamente qué efectos en principio podemos esperar para lo que es estos acuerdos de pacificación, tanto entre Estados Unidos e Irán, como la incorporación o la inclusión justamente del Líbano en esta disputa. En las últimas horas, además de producirse estas muertes y supuestamente que luego de que efectivamente finalmente entrara en vigencia el alto el fuego entre Hezbollah y las fuerzas de defensa israelíes, los propios militares israelíes habían advertido que hasta que no tuvieran la orden definitiva de frenar, por más que se hubieran discutido y se hubieran dicho que Hezbollah ya había empezado su alto el fuego unilateral y demás, ellos continuarían con los ataques, en principio defensivos, así lo llaman, hasta que les dijeran que tenían que frenarlos. Luego sí, finalmente fueron frenados. En ese marco, y sobre todo tras la muerte de 4 soldados israelíes, Ben-Gvir, recordemos, jefe de la policía dentro de Israel, uno de los sectores de más extrema derecha y sobre todo de más discursos de odio alrededor de todo lo que tenga que ver con población árabe, con los palestinos en Gaza, con los libaneses en el Líbano y demás, con Hezbollah en particular, señaló que por cada muerto que lloran las madres israelíes, morirán los libaneses y pagarán su costo, y dijo directamente, mil por cada uno. Sí, porque directamente hizo una conversión. Para cada madre que llora, habrá otras 1000 madres que van a llorar sus hijos. Bastante fuerte. Sí, además de eso, dijo, todo el Líbano debe arder y arderá.
Bueno, eso en el marco donde, recordemos, se producen, desde que se anunció el alto al fuego, la pacificación, el acuerdo firmado finalmente en Versalles por Trump, la foto que circuló alrededor del mundo, y donde él dice en una entrevista que da a Axios, Trump específicamente, dice, ojo, porque a Netanyahu es bueno, tenemos buena relación con Bibi, pero cada tanto hay que llamarlo como que se le va un poco la moto. Claro, como que hay que llamarlo a la cordura, digamos. Que llamarlo a la cordura. Entonces, alrededor de eso tienen ahí algunas discusiones. Y más allá de lo que él diga y lo que ya han discutido, muestra a las claras que Israel no está satisfecho y es el principal foco, insisto yo, es el principal foco de conflicto y de atención en este momento, porque tenés autoridades de gobierno desoyendo el acuerdo, reclamando porque están en contra, exigiendo más autonomía por parte de Israel para comportarse en esta situación y en el Medio Oriente, porque, y eso lo vamos a abordar más adelante con nuestro invitado específicamente, pero claramente hay una recomposición en la estructura de poder del Medio Oriente en este momento, donde un Irán que estaba relativamente aislado ante el resto, porque recordemos que se habían producido los acuerdos de Abraham, diferentes discusiones alrededor del reconocimiento de Israel, una cercanía con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita y demás, en este momento pareciera ir en todo en sentido contrario. Todos tratan de acordar, todos tratan de pacificar con Irán, recomponer eso, y el que queda marginado o en mala situación es Israel, que no logró uno de los objetivos que se trazó al inicio de este conflicto bélico. Entonces todo eso vamos a ir hablándolo porque genera mucha rispidez hacia adentro y mucha rispidez hacia afuera con el gobierno de los Estados Unidos, que a la vez necesita, por un lado, y le vuelve a manifestar abiertamente, J.D. Vance lo decía ayer y lo volvió a decir después, ojo con pelearse con nosotros, que somos el único aliado que les queda. Exacto. Él dijo, ¿no?, en la conferencia de prensa claramente, yo si fuera parte del gabinete de Netanyahu estaría agradecido a Estados Unidos porque 2/3 de todo el armamento, de todos los ataques de las últimas semanas fue hecho por manos estadounidenses y estuvo pagado por el contribuyente de Estados Unidos. Y así termina la conferencia, clarito, ¿no? Sí, clarito, y Trump en esa misma entrevista donde reclama, digamos, por tener que llamar a la cordura a Bibi, también dice, si no fuera por nosotros, Israel hubiera sido, bueno, eviscerado sería como la traducción, pero como destrozado, básicamente. Entonces, si no fuera por nosotros, y lo repite varias veces, hubieran sido destrozados, con lo cual reclama, por un lado, cordura, por otro lado, atención, y por otro lado, da absolutamente por tierra con la idea original que circuló en algún momento de que Israel llevaba de las narices a Estados Unidos a entrar en el conflicto. Puede ser, de todas maneras, una lectura posible que, siendo estrechos aliados, y Estados Unidos haya decidido, por diferentes razones, una por política interna, otro por su vínculo estrecho con Israel y otro porque quería reformular el esquema de poder en Medio Oriente, alrededor también de los grandes productores petroleros del Golfo Pérsico y demás. Pero bueno, dado que no le salió del todo bien, está en otra etapa y claramente Israel no estaría en la misma página que Estados Unidos. No está acompañando. Bueno, también está bajo vigilancia el tal memorando de entendimiento. En una conversación telefónica con el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, destacó el compromiso y la responsabilidad de Estados Unidos para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. De todas maneras, el jefe de la diplomacia de Teherán enfatizó que cualquier violación del memorando de entendimiento se dirigiría contra Estados Unidos y advirtió sobre las consecuencias y repercusiones de tal acción, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Ahí también tirando toda la responsabilidad, ¿no? Como hay un dicho que dice en portugués, el que empieza, termina. No es así el dicho en portugués, pero también ¿Lo estás suavizando? Les ahorro el dicho. El que parió Mateos que lo balance, como es medio eso, ¿no? O sea, si sos la madre, el padre del niño, que contenelo vos. Sí, esto empieza a funcionar una especie de triangulación. De repente aparecen declaraciones de Irán, no digo... Bueno, un poco positiva sí, pero sobre todo como en su momento Trump decía, en el medio incluso del conflicto más álgido y cuando más se disputaban, decía, son gente muy, muy razonable con la cual se puede dialogar, estoy muy fascinado por este diálogo con respecto a los iraníes. Ahora Irán también parece responder un poco con la misma diplomacia, porque creo, insisto, con que a quien están marginando y a quien están aislando es a Israel particularmente. La última publicación de Araghchi en sus propias redes sociales tiene que ver con precisamente una respuesta fuerte a Ben Gvir, como decíamos recién, en esta serie de declaraciones de
Itamar Ben-Gvir, donde no solamente dijo que había que arder al Líbano y que morirían, etcétera, habló de un ping-pong, de que no deberían dejar que el acuerdo firmado a espaldas de Israel por parte de Estados Unidos le impusiera cuestiones. Y Arakchi le respondió también y dijo, esto no es un exabrupto, dijo, de un lunático suelto genocida al azar, así que dijo, es una publicación pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí. Y de esta manera, aunque después dijo, bueno, es un culto a la muerte, genocida, que tiene Tel Aviv, etcétera, etcétera, y dijo, el único interés que tienen ellos es la guerra permanente. Entonces ahí yo no estoy tan seguro de que quieran una guerra permanente, sí creo que quieren una guerra resolutoria y definitiva. Es decir, cuando Israel dice, Irán es un peligro existencial para nosotros, tenemos que cambiar su régimen de gobierno, tenemos que lograr que no tengan más misiles, y creo que ahí está el foco principal, porque Estados Unidos ayer, en boca de Trump, dijo, si Arabia Saudita tiene misiles, nosotros no les podemos prohibir tener misiles. ¿Por qué no? Bueno, entonces me parece que ahí también entra la cuestión, y esta respuesta de Arakchi sobre Ben-Gvir empieza otra vez a configurar todo este cruce, y me parece que la mirada de repente, donde todo antes era un problema entre Estados Unidos e Israel versus Irán, ahora empieza a ser un problema de Israel versus Irán y Estados Unidos que dice, yo acá no quiero estar más, yo ya pacifiqué, ya fue. Basta de esto. Sí, ese barco ya zarpó. Ese barco zarpó. Bueno, por hablar en ese barco ya zarpó el barco entre Trump y Meloni. Arrancamos el programa justo pasando un poquito el audio. Se terminó el amor. Se terminó el amor. Ya está. El amor. O sea, Meloni perdió la paciencia y respondió ahí una bravuconada o un chiste, entre miles de comillas, supuestamente, de Trump. Expliquemos. El gobierno italiano cerró filas en sus críticas al presidente estadounidense Donald Trump por su afirmación de que la primera ministra Giorgia Meloni le suplicó una foto durante la reciente cumbre del G7. Lo que pasó es que Trump dio una entrevista a un medio italiano y el periodista preguntó, bueno, ¿cómo fue el encuentro con Meloni? Y él dijo, bueno, en realidad yo no tenía por qué hablarle, pero ella me pidió una foto y me dio tanta pena y entonces me suplicó una foto, entonces está. Es como que le dio bola porque le dio pena, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló por cuenta de esto abruptamente un viaje previsto a Estados Unidos este fin de semana, calificando las afirmaciones de Trump de graves y ofensivas para Meloni y para toda Italia. Por su parte, como escuchamos al inicio de Para en el Mundo, Meloni publicó un video en el que calificó las afirmaciones de Trump de ser completamente inventadas. Italia y yo no suplicamos, expresó la mandataria italiana. Además, como que le mandó ahí algunos mensajes en relación a lo que Trump viene conquistando o no en estos conflictos recientes, porque dijo, es inventado lo que dice Trump. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente. Italia y yo no suplicamos nunca. Así que ahí dejó su mensajito amoroso. Sí, hay algunos líderes políticos. Yo creo que Trump está muy acostumbrado a líderes cercanos o aliados o admiradores. Yo pienso en Milei, pienso en De la Espriella en Colombia, pienso en algunos que ya han manifestado su vocación de súbditos en algún punto y no tienen ningún tipo de problema en ese sentido. Entonces, él está acostumbrado a esta especie de elogio desmedido, y cuando se encuentra con Club algunos... de fans. Sí, club de fans o de países que... o de dirigentes que no tienen mucho problema, mucho empacho en relegar la propia soberanía o la propia historia y tradición de sus países en aras de conseguir la amistad y las buenas migas con Trump. No así, me parece, en algunos casos con países que tienen una tradición y una historia y donde sus dirigentes no pueden manifestar incluso aunque les caiga bien, les guste, se lleven bien, una entrega de su soberanía, de su defensa y su orgullo patrio de tal manera. Pasó en su momento con Macron, pasa ahora con Meloni. Me parece que hay algunos dirigentes que dicen, bueno, pará, está todo bien,
pero tampoco, porque claramente tienen una tradición y un orgullo interno que les hace poner ciertos límites a la forma en que se manifiesta Trump. Otra vez, volvemos al origen de todo de este programa de hoy, que es Trump, 80 años, no sabemos, obviamente no estamos acá ni psicoanalizando a Trump ni psicologizando sus actitudes, pero claramente hay una intención él de pasar a la historia y a la posteridad, y donde empieza a dejar que algunas inhibiciones queden de lado en su forma de dirigirse a los otros actores de la geopolítica internacional. ¿Vos decís que es un alma libre? Como que se... Lo estoy diciendo muy sutilmente. O sea, hay quienes dirían, ¿vos estás queriendo decir en realidad que está un poco gaga? No, yo no estoy queriendo decir eso. Nada. Quiero decir que no está lejos de eso, pero sí que está desinhibido. En algunas cuestiones, y que se muestra un poco impune en su forma de dirigirse a los otros actores. Muy bien. Bueno, y el domingo hay elecciones en Colombia. Este domingo el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se vuelven a medir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario Gustavo Petro. De acuerdo a las encuestas que se difundieron en Colombia antes de que comenzara a regir la veda, de la Espriella lleva ventaja sobre el candidato oficialista, pero el clima en general en el país es de enorme incertidumbre. El ganador de las elecciones del domingo asumirá la presidencia de manos de Petro el próximo 7 de agosto. Siempre me impresiona la rapidez de los procesos, ¿no? Capaz porque en Brasil recién es en octubre y asumen, no sé, el 1 de enero y entra Navidad y Año Nuevo en el mes. Como que parece mucho más distendido de lo que en otros lugares. Pero bueno, también por ahí Trump se gana un nuevo amiguito. El amigo lo tiene, habrá que ver si un amigo con poder o un amigo sin poder. Ahí sí, va. a priori las encuestas, lo hablábamos el otro día, las 3 encuestas oficiales dentro del territorio colombiano mostraban entre todas en el ponderador de la silla vacía, el medio colombiano, alrededor del 6% de ventaja para la Espriella. Después estaba esa famosa encuesta de CELAC que habíamos hablado, que era un organismo, un think tank de izquierda alineado con Petro, pero que además no tenía la potestad para dar información dentro del territorio colombiano por no estar reconocido por la Cámara Nacional Electoral, que le daba un triunfo pírrico a Cepeda dentro del margen de error. Vamos a ver qué pasa el domingo con mucha atención. Ayer hablábamos con Sofía Cortiz precisamente desde allá, desde Colombia, contándonos un poco las intenciones y los cambios y los virajes de la campaña de Cepeda para ver si cosechaba algún voto más de centro, que le permitiera tener una cercanía con De la Espriella, que le sacó bastante margen de votos, 650.000 votos en la primera vuelta, y estaba de por medio ese 9-10% de los votos que sacó Paloma Valencia, que podrían, en principio, siendo del uribismo, ir directamente hacia De la Espriella. En este caso hubo, además de Claudia López desde la izquierda, posicionándose con, creo que Sofía nos dijo algo de 1 millón de votos, alrededor de 1 millón de votos, posicionándose, dijo, aunque no se transfieran inmediatamente, por más que el dirigente diga yo apoyo a Cepeda. También apareció hoy alguna especie de apoyo velado del expresidente Juan Manuel Santos. Esto es novedoso porque Santos, que había sido en su momento ministro de Seguridad de Uribe, más allá que después se pelearon y demás, Santos no dijo voto por Cepeda ni mucho menos, pero sí habló de lograr sostener los logros del acuerdo de paz histórico, y recordemos que Cepeda es uno de los arquitectos, me encanta decir arquitectos del acuerdo de paz, en ese entonces, y de hecho su gran caudal político o la gran herencia que trae como para poder ser el reemplazante o el futuro reemplazante, eventualmente si ganara el pacto histórico de Petro, era precisamente haber sido quien logró esa pacificación. Recordemos también que, más allá de esos acuerdos de paz en su momento, en lo que tiene que ver con la actuación de seguridad y del marco pacifista durante la presidencia de Petro, no fueron tan buenos los resultados. De hecho, en los principales focos de conflicto y de ascenso un poco de la Espriella es recuperar la seguridad en un marco de una violencia que tiene historia en Colombia. Ahí va. Bueno, en Brasil venimos acompañando el caso Master porque ahora cambia de signo y afecta a la izquierda. La policía brasileña dictó órdenes de registro contra el senador Jacques Wagner, jefe de bancada del Partido de los Trabajadores del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en el marco de las investigaciones por el escándalo por corrupción y fraude bancario del caso Master. El parlamentario, exgobernador del estado de Bahía y uno de los aliados más cercanos, ¿no?, y
y más longevos de Lula, es el principal articulador del gobierno en el Senado desde el inicio de este tercer mandato del líder progresista. La Policía Federal no divulgó detalles sobre la supuesta participación de Wagner, ya que el caso se tramita bajo secreto, pero la Agencia Brasil confirmó las investigaciones en su contra. Sí, contra Wagner hay como algunos indicios, perdón, de que hubiera recibido plata de un socio de Daniel Vorcaro, que es ese líder de ese esquema de fraude bancario que está poco a poco afectando a todos los sectores de la política brasileña, el legislativo, también el Poder Judicial, porque hay indicios de que la mujer de Alexandre de Moraes, ministro de la Suprema Corte, está involucrada. De hecho, su estudio de abogacía trabajó con Daniel Vorcaro. El legislativo, vimos cómo afecta a Flávio Bolsonaro, senador, candidato a la presidencia, rival de Lula. Entonces, es un escándalo el del caso Master que, como ya se esperaba, va a producir una especie de efecto dominó en la política brasileña, faltando 4 meses para las elecciones. Hay un malestar ahora, en ese exacto momento, en Brasilia, porque Jacques Wagner es muy cercano a Lula, es el líder de la bancada del PT en el Senado, es uno de los fundadores de PT en Bahía, fue gobernador de Bahía por 2 mandatos, hizo su sucesor, Rui Costa, es un hombre muy fuerte ahí, fue ministro de Dilma, el ministro de la Casa Civil, que es el responsable por la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, es un hombre con mucha experiencia política, y en una entrevista dijo que Lula lo llamó para expresar solidaridad y dijo que no se va a alejar del liderazgo de la bancada, lo que está generando muchísimo malestar, porque la lectura es que con eso Wagner lleva la crisis al Palacio del Planalto. Me imagino, yo estaba, mientras vos contabas un poco lo que había pasado y demás, nosotros hemos hablado a lo largo de estos últimos meses, por lo menos desde que se conocieron algunos detalles del caso Master y sobre todo desde que involucró a Flávio Bolsonaro específicamente y significó una caída en las encuestas por parte de Bolsonaro. Hablamos mucho de, bueno, qué pasaba si en algún momento esto iba a llegar a involucrar a algún actor del PT y entonces esto podía salpicar otros actores y como producirse una especie de, viste, en matemática, la cancelación, ¿no? Entonces, si los dos tienen lo mismo, entonces se cancela y entonces la elección vuelve a ser entre Lula y Bolsonaro, pero ya el caso Master queda de por medio. Yo pensaba, mientras vos decías esto, dije, bueno, no es lo mismo que involucre a Flávio Bolsonaro que a Wagner que a Lula. Porque si Lula queda por fuera, todavía él puede quedar por encima de todo el resto de los problemas. Ahora, si Wagner dice, me llamó para solidarizarse, va a estar conmigo, y Lula, yo no voy a renunciar, bueno, empieza a damnificar, supongo que a dañar de algún modo la propia campaña de Lula. Ahí va, tenemos que ver qué pasa en los próximos días. Para hoy se esperaba que Lula se pronunciara, pero vamos a ver, ¿no? Sin apurarnos tanto. Así que sí. Además, en 6 horas juega Brasil con Haití, capaz el foco está puesto en otro lado. Ojalá que sí. Por lo menos esta noche, ¿no? Por lo menos esta noche. A ver lo que viene. Lo que viene. Bueno, después de la pausa vamos a recibir en nuestros estudios, que ya está acá, al politólogo Carlos Luján, con quien vamos a hablar sobre las últimas novedades del tal MOU, el memorando de entendimiento firmado hace 2 días por Estados Unidos e Irán, que no deja ninguna paz y ninguna tranquilidad, ¿no? Brian? Yo quiero hablar de todas las repercusiones, lo que está generando, las disputas, declaraciones de un lado, del otro. Insatisfacciones, críticas, de todo. Más adelante, acá en Par en el Mundo, va a estar con nosotros el analista Daniel Barrios, con quien hablaremos sobre China y varios otros temas de actualidad internacional. Ya venimos.
Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Paren el Mundo. Me quiero subir. Volvemos con Paren el Mundo. Ahora recibimos acá en nuestros estudios al politólogo y analista internacional Carlos Luján, con quien vamos a hablar en profundidad sobre el tal memorando de entendimiento, los tales 14 puntos que fueron firmados esta semana de forma bastante teatral por Donald Trump y el gobierno de Irán. Carlos, primero, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido a Paren el Mundo. Me imagino que son momentos en donde los analistas internacionales como vos nos dan abasto, ¿no? De invitaciones, de todo. Al igual que ustedes como periodistas de temas internacionales, que está muy bueno que haya una profesionalización y especialización. Sí, te comentaba hace unos minutos, yo siento que ha entrado en las casas de la gente el tema internacional, porque bueno, nos pega también en el bolsillo. Cargué hasta cuando fui a pagar 4.500 pesos el tanque lleno, digo, uno le tiembla un poco las cosas. O sea, el mundo está impactando las posibilidades de que estas cosas se complejicen y sobre todo el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos en juego, ¿no? Decisiones ambientales, o sea, todo eso está en juego. De última estamos hablando, por ejemplo, del Estrecho de Hormuz, por donde pasa un montón de recursos también y que por ahí capaz que lleva a una discusión en otro nivel de los recursos renovables, ¿no? Hay muchos analistas que dicen que es un efecto colateral probable de este conflicto. Bueno, a esta altura parece que el tema más difícil, quedó claro, ¿no? Dentro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, es la guerra entre Israel y Hezbollah. Nosotros noticiamos recién que hay un alto el fuego, pero igual ha habido otros anunciados y los ataques no han cesado. Hace algunas horas funcionarios israelíes confirmaron una tregua hecha bajo una enorme presión estadounidense. También hemos informado de estas idas y vueltas de J.D. Vance, de el propio Trump, acusando el gabinete de Netanyahu y diciendo que hay que mantener a Netanyahu medio que bajo control. ¿Cómo ves toda esa cuestión, Carlos? Bien, empecemos clarificando a la audiencia la situación. Estamos en un proceso de negociación y hay dos cosas claves para definir.
quiénes son los actores que se sientan a la mesa de negociación y cuáles son los temas. En el cruce de ambas cosas surgen el tipo de negociación. Entonces, la primera cosa extraña es que frente a un ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, hoy solo Estados Unidos e Irán están sentados a la mesa. Entonces pregunta, bueno, ¿qué pasa con este tercer actor? A lo que debemos sumar Hezbollah, ¿sí? Entonces, como actores principales. Este juego entre estos actores se da en el marco de un juego más grande, que es la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. O sea, la última reunión con Xi Jinping del presidente Trump es clave para entender lo que está pasando, ¿sí? El énfasis en la apertura del estrecho de Hormuz sin peajes de parte de Xi Jinping no es menor. Entonces decíamos, actores, 2 y otros 2 que no están, y como tú decías, es un problema. Luego, los temas, ¿sí? Hay temas presentes y temas ausentes, y son tan importantes unos como los otros, ¿sí? Todos recordaremos que esta guerra empezó planteándose el cambio de régimen en Irán. De eso ya no hablamos, ¿sí? O sea, de un proceso de apertura, de liberación de presos, de mayores respeto a los derechos humanos en Irán, no existe. Era muy triunfalista todo. No, y habíamos dicho, más allá del comienzo del 28 de febrero de la guerra y de decir que iba a durar 2 o 3 días, exacto, o después una semana, y después, bueno, todo ese corrimiento de la fecha de vencimiento, esta idea de vamos a cambiar el régimen, y después en realidad vamos a generar las condiciones para que los propios iraníes logren cambiar su régimen y que se levanten ellos en protestas. Bien, eso está totalmente ausente. De alguna forma no es a través de la negociación con un gobierno como el iraní que capitule porque no fue vencido, entonces eso está fuera. ¿Cuáles son los temas, yo diría, principales? A mi modo de ver, hay 2 claves, que son el del estrecho de Hormuz y el tema nuclear o del uranio. Con respecto a estos temas, después podemos complejizarlo porque hay más temas, pero para hacerlo sencillo, 2 actores y 2 que no deben ser dejados en cuenta, como son Israel y Hezbollah, y tema estrecho de Hormuz. Nos lleva a una situación interna. Nadie prestó demasiado atención a quienes firmaron este memorándum. O nos concentramos mucho en el espectáculo, la cena con Macron firmando con esas lapiceras gruesas. El símbolo de Versalles, ¿no? También. También el símbolo de Versalles. El símbolo de Versalles. Digo, la verdad que peor lugar para firmar una cosa de estas, recordando la humillación alemana. No podía haber, pero bueno. Claro, porque ahí también se firmó una capitulación, digamos, en el 19, ¿no? Exactamente. Muy no quiero adjetivar. Representativo, sí, simbólico. Sí, no el mejor simbolismo. Sí, pero que denota casi una ignorancia sobre la historia. Claro, sí, obvio. Pero del otro lado, el que lo firma es el presidente de Irán, Pezeshkian. Y uno dice, bueno, presidente. Y uno dice, ¿y por qué no firmó el Ayatollah Khamenei? ¿Sí? El líder supremo, que es el líder Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ali Khamenei. Entonces, porque en términos de cuando uno lo escucha, firmó un presidente, firmó el otro presidente, parecería lo normal, pero no son iguales los sistemas de gobierno. Exactamente. Claro. En uno está firmando la autoridad máxima, el que puede apretar el botón rojo, y el otro el que simbólicamente tiene otros botones rojos, no es el que lo firma. ¿Y por qué esto es importante? Porque hace escasas horas la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que el estrecho de Hormuz no se iba a abrir hasta que Israel, que no está en la mesa, se retirara del Líbano y que las tropas norteamericanas se retiraran de las bases del Golfo.
Esto será una señal avalada por todo el gobierno iraní, es parte de... Sí, porque tiene diferentes estructuras de poder, digamos, dentro de Irán, obviamente. Y creo que también siguiendo en esta cosa bien didáctica, Irán antes de la guerra y ahora en términos del sistema político ha cambiado. Era un sistema donde lo que predominaba eran el Consejo de 88 Mulá, y hoy se puede decir donde el predominio es militar de la Guardia Revolucionaria Islámica, que viene de la guerra 80-88. Entonces, mientras que la pregunta que le hacían a un ciudadano era ¿cuán islámico tú sos? Para ver si estaba a favor del gobierno o en la oposición, hoy es ¿cuánto iraní eres? En términos de una mirada más nacionalista. O sea, Estados Unidos e Israel con esta guerra han fortalecido un sentimiento nacionalista. Y obligado por la guerra asimétrica a la que llevó este ataque, a que desconcentraron en 19 provincias el control militar. Entonces, hoy podés tener comandos que digan, no, hasta que no se cumpla tal o cual cosa, no vamos a abrir el estrecho. Entonces, de repente tenés generales o el Consejo de Seguridad, donde están los tres principales generales de la Guardia Islámica, muy cercanos a Hezbollah por su procedencia de la Fuerza Qub, o discípulos directos de Soleimani, recuerda, el general que fue un prócer muerto en Irak por un dron estadounidense, que dicen estas son las condiciones, que no quiere decir que el presidente y el gobierno civil lo avale, ni que el ayatollah, que tiene que hacer un equilibrio en esto, lo pueda avalar. Ayatollah que no sabemos en qué condiciones está, ¿no? Es una gran voz ausente. Totalmente. Que no sabemos en definitiva si sus heridas son de gravedad o no lo son. No podemos decir que esté muerto, pero tampoco hemos tenido ninguna prueba de vida. Sí, más que declaraciones por escrito. Claro. Sí. Vuelvo a lo mismo, podría perfectamente haber firmado este memorando ni aparecido en un video. Sí. No lo hizo. ¿Quiere decir eso que está muerto? No. La neblina de la guerra... No, eventualmente quiere decir que hay como esto que mencionabas me parece interesante, de un corrimiento del poder o del foco del poder iraní que antes se desplazó de un consejo de ayatolás de 88 mulás que claramente tenía una preponderancia más fuerte y que fue atacado también militarmente y que hoy se corre hacia la Guardia iraní. 25 de esos 88 no votaron a Jamenei, o sea, que habitualmente en los casos anteriores había sido unánime, o sea que había diferencias. Jamenei, que es un hombre que sirvió en la Guardia Revolucionaria, muy cercano, pero no es un militar, pero tampoco es un clérigo de alto rango. No, claro. Pero entonces, primera cosa, dificultades en la apertura del estrecho de Hormuz. Y esto es clave, porque este memorándum surge porque el secretario de Energía y el secretario de Tesoro de Estados Unidos le dijeron claramente al presidente Trump, si nosotros no empezamos a normalizar el tránsito por el estrecho, en agosto vamos a tener una crisis, no solo por altos precios del petróleo, sino que puede empezar a faltar. ¿Sí? Es conocido de que las reservas bajaron de 700 millones a la mitad, que esto puede crear una crisis sin precedentes e incluso una recesión en el 2027 y una depresión en el 2028. Y cuando hablamos de una recesión como la del 29, para que la gente lo comprenda, es que podamos tener inflaciones de 2 dígitos a nivel mundial. Sí, las que tenemos o hemos tenido como excepción en nuestros países podría ser parte de lo que pasa, desempleos del 15, 20, 30%, caídas del comercio, o sea, de un impacto que es como un retroceso de décadas en el bienestar. Por eso es tan preocupante y por eso creo que la opinión pública debe exigir a sus gobiernos que se hagan todos los esfuerzos
por la paz. Antes de meternos con el programa nuclear, vamos a hacer una pequeña tanda. Igual me queda una sobre el estrecho de Hormuz específicamente, de lo que quedó escrito, por lo menos en el acuerdo, que es bastante flexible, por lo menos por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con Carlos Luján en Paren el Mundo. Paren el Mundo. Producción Gonzalo Yuria. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. Genia, Lucía. Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. Un crack. Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Paren el Mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Estamos en conversación con Carlos Luján, politólogo, que nos destaca profundizando en los varios matices de ese memorando de entendimiento que tiene mucho para avanzar todavía. Carlos, antes del corte hablábamos, de dos ejes, ¿no? Primero, la apertura del estrecho de Hormuz y cómo eso se podría dar, y después el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, que son como dos ejes centrales para entender esa negociación. Con respecto al estrecho de Hormuz, la autoridad que ha controlado iraní esto anunció que va a haber durante estos 60 días libre circulación sin cobro de peajes durante estos 60 días, pero con... Primero tienen que sacar las minas, ¿no? Porque dijo 30 días, primero 30 días para sacar las minas. Allá salieron 25 buques, o sea, lo que no puede volver a la normalización de cientos de buques. Hay zonas minadas, zonas que no lo están, pero los buques tienen que con 48 horas de anticipación anotarse para esto. Va a haber todas unas prioridades, o sea, todavía hay un control. ¿Y qué prefigura este control? A mi modo de ver, lo que Irán, y tratará de sumar a Omán, ir a un esquema como el que tiene Turquía en la Convención de Monroe, en Bósforo y Dardanelos, donde ahí es aguas territoriales turcas, acá son aguas territoriales iraníes y omaníes, no hay agua internacional, donde se cobra no un peaje, que eso por las convenciones marítimas del mar no es posible, sino servicios, pilotaje, preservación del medio ambiente, seguridad, etcétera, etcétera. Y no pasar a cobrar por barriles ni por metro cúbico de gas, sino como se hace en el mar de Mármara,
por tonelaje neto. Ahora, esto implicaría que mientras que hoy en un superpetrolero de 2 millones de barriles a dólar el barril cobra 2 millones, si cobrara algo similar a lo establecido por Turquía son $250.000 cada uno, no llegarían a los 1.000 millones. Es dinero, pero no cambia la vida de estos países. Yo ahí la consulta que tengo es breve y nos pasamos al programa nuclear. ¿Crees que cuando cambia, si fue 2 millones en vez de 2 millones 250.000, digo, más allá de, ¿crees que realmente a Irán y a Omán les preocupaba una cuestión, sí, en términos de reconstrucción, después podemos discutir esa parte, pero les importaba una cuestión de cuánto cobraran por barco que pasa, o más una cuestión del control y de demostrar el poder de poder cobrar por el pasaje por el estrecho de Hormuz? Bueno, me parece que una diferencia entre 1.000 millones y 8.000 hace que lo primero es un dinero que puede servir. Tenemos 95.000 edificios destruidos en Irán hoy, pero queda corto y ya 8.000 millones o más habrá de cifras mucho más fuertes. Sí. Acá, nuevamente, ¿hasta dónde pueden tirar de la piola sin romperlo? Quizás ni siquiera esto ocurra, pero me parece si van por la de máxima y que sea un peaje va a ser inaceptable, pero no por Estados Unidos, va a ser inaceptable para China. Por China, que además casi todo el petróleo viene de Irán. Casi todo el petróleo iraní va a China, quiero decir. Aun cuando dijeran que China no paga, porque el problema es, aceptado esto, mañana el estrecho de Malaca, ¿sí? Estados Unidos, Filipinas, quien fuera, ponen un peaje a China y entonces empezamos a complicar todo. Voy al tema de el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos quería llevarse los 440 kilos a Estados Unidos, había la posibilidad de que fuera a Rusia, Rusia estaba más que abierta a llevarlo, quizás China, hoy parece que vendría por el lado de dejarlos y diluirlo. Obviamente no es lo mismo si se diluye a un nivel de utilización en centrales nucleares en el entorno del 3,7, claro, o con fines medicinales en el 20. Me parece que no tendría sentido que 440 kilos se utilizaran para fines medicinales por las cantidades. Para toda la población mundial. Exactamente, ¿no? Pero por ahí podría haber un avance que contentara a Estados Unidos e Irán. Pero recordemos que Israel decía el tema nuclear, el tema misilístico y los proxies. Y claro, cuando estas dos cosas quedan afuera, y es llamativo escucharlo a Trump diciendo, bueno, pero si Arabia Saudita puede tener misiles, ¿por qué no los puede tener Irán? Sí, además cuando hace muy pocas semanas se pronunciaba y decía, no pueden tener misiles. Entonces, y ahí no sabíamos la voz de quién, o sea, si en definitiva era Trump sentado en la falda de Netanyahu, sí, claro, hablando por. Y lo mismo con el apoyo a movimientos, lo que ellos llaman el eje de la resistencia. Y también me parece muy interesante otro ausente que del quizás se habla poco, que es, nadie dice nada sobre Palestina. Si ustedes habrán notado, o sea, todo esto viene de que se planteó que el 8 de octubre y los ataques, no solo de Hamas, sino también de la Yihad Islámica Palestina, chiitas ellos, la reunión en el Líbano de 7 grupos con la hospitalidad de Hezbollah, el apoyo iraní a todo esto. Sí, la discusión cuánto sabía Irán o no de que se iba a cometer ese ataque. Los hutis y eso. Sí. Bueno, aquí el tema palestino desaparece, como si ni Estados Unidos ni Irán. Hay una larga lista de cosas mucho más importantes que esto. Bueno, me parece que también es interesante, insisto, a ver lo que no aparece en las noticias. Porque esto está supeditado a los 300.000 millones, que no los va a poner Estados Unidos. Vamos a ver si hay tal fondo y de qué cuantía, pero que en teoría lo pondrían las monarquías del Golfo, sí, en términos de dar una estabilidad. Ahora, todo esto
pende de un hilo, y yo lo que quiero insistir es que esta no es una negociación, de la misma forma que no es una negociación de capitulación de Irán, tampoco es una negociación de capitulación de Estados Unidos, ¿sí? Hay un tema interno, obviamente las elecciones de noviembre hacen que una crisis como la que hacíamos referencia en agosto, septiembre, de escasez o de precio de exorbitantes sea insostenible, pero ¿quién de ustedes se atreve a decir que luego de las elecciones, sea porque ganó, sea porque perdió, no haya nuevamente presiones? Ahora, el problema es que la alternativa a la negociación, ¿sí?, es una guerra que no va a ser como la que hemos visto hasta ahora, sino mucho más devastadora, hacia un lado y hacia el otro. Y cuando digo un lado y hacia el otro, estoy haciendo referencia obviamente en la destrucción de la infraestructura o incluso un bombardeo masivo sobre Teherán, 10 millones de personas, podemos asistir a muertes por decenas de miles, como de las monarquías del Golfo o un ataque masivo sobre el propio Israel. Ante lo cual, cuando vos escuchás las declaraciones de Netanyahu y su ministro de Defensa Katz de que tienen un plan para actuar, mi preocupación es que ese plan no sea basado en la doctrina Sansón, que frente a una amenaza existencial del territorio israelí haya una respuesta nuclear. ¿Sí? Recordemos, tienen más de 200 bombas nucleares los israelíes, cosa que nunca reconocieron, pero que está presente, con lo cual, si la guerra se reinicia, podemos tener una hecatombe muy fuerte allí, o Estados Unidos, con la alianza de israelí e involucrando a Europa, que no quiere saber nada de esto, invadiendo, poniendo botas en el terreno, pero entonces ya estaríamos hablando de como mínimo el resto de la administración Trump. Pero ahí, perdón, ahí, porque hay algo ahí que me parece clave, porque si uno se hablara de esto mismo, en estos mismos términos, ni siquiera te digo 2 meses atrás, 3 semanas atrás, uno podía pensar en, bueno, si se pudre todo, si se pudre incluso los actores internacionales, si Trump se levanta y dice, no, esto no da para más, vamos a atacar, vamos a intervenir, las botas en el territorio, o incluso avalar la posibilidad de esta doctrina de Sansón por parte de Israel, uno decía, bueno, no parece lo que va a pasar en lo inmediato, pero no es descartable. Ahora, este acuerdo, este marco de memorándum de entendimiento de por medio, parece mostrar una reconfiguración de ese sistema de poder o de este triángulo entre Irán, Israel y Estados Unidos, donde Estados Unidos, no digo que se acerca a Irán, porque no estoy queriendo decir que hay una alianza con Irán, ni mucho menos, pero sí donde decide por lo menos pacificar, quizá de cara a las elecciones de noviembre, y el que queda marginado de alguna manera, e incluso en las expresiones públicas que hemos visto en las últimas horas, es Israel. Entonces, vos ¿crees que esto, más allá de la potencialidad, es que existe la posibilidad, pero crees que Israel va a actuar por su cuenta o con autonomía respecto a Estados Unidos? Bien, acá volvemos a las dinámicas electorales internas. Tenemos el 3 de noviembre en Estados Unidos, pero octubre en las elecciones en Israel. Sí. Entonces, yo creo, lo positivo de todo esto es que el tronar de los misiles paró, ¿sí? Y que estamos en un proceso de negociación o paz. La guerra es el telón de fondo, incluso hoy lo veíamos, esta lucha de narraciones, el New York Times diciendo Trump perdió la guerra, el Washington Post diciendo terminó la guerra o no terminó, o sea que hay todavía discusiones sobre este tema. Y creo que tanto Irán como Estados Unidos tienen razones relevantes para llegar a un buen acuerdo. Que la alternativa de la guerra puede ser muy negativa, sea por la destrucción de la economía de Irán y muertes masivas, aun cuando el régimen pueda sobrevivir mucho más radicalizado y belicoso, o la destrucción del Medio Oriente y por lo tanto un impacto global sobre el mundo que nos retrotraería, insisto,
medio siglo hacia atrás en términos de bienestar, a lo cual a mi preocupación es las democracias cómo resisten un desempleo de 2 cifras, una caída del producto, una depresión que pueda llevar más años. No sé si estamos preparados, en particular como país y como Latinoamérica me preocupa mucho, pero bueno, eso es parte de esto. Pero hoy tenés un punto positivo. Ahora, si esto se rompe, sea porque mañana frente a las acciones de Hezbollah se bombardea Beirut y hay ataques desde Irán en apoyo de Hezbollah, o cualquiera de estas combinaciones, o el estrecho no termina de abrirse por esto que hacíamos referencia de que el gobierno iraní no logra de controlar totalmente a sus propias Fuerzas Armadas desconcentradas, me parece que volver a tener una instancia de negociación y paz es algo muy, muy difícil. Creo que entonces tenemos una ventana de oportunidades, probablemente no sean 60 días, podrán ser 90, podrán ser 180, pero esto se dirime pacíficamente, me parece, en el 2026, o los tambores de guerra van a resonar atronadoramente después. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero justamente por eso insistía, no deberíamos ser como pueblos y como gobiernos meramente espectadores. Deberíamos hacer todo lo posible, formar parte, si se quiere, de una gran coalición de paz, porque esto no solo puede incendiar literalmente el Medio Oriente, sino que puede tener efectos medioambientales, sociales, económicos, políticos, insisto, sí, claro, sobre todo el mundo. Hace a la gobernanza global que se ha deteriorado tanto, con unas Naciones Unidas que no tienen fuerza. Quizás sea un buen momento para que Naciones Unidas tenga una mujer al frente, y quizás esto mismo pueda ser un reimpulso. Se plantea que en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas estos acuerdos fueran refrendados. Me encantaría que tuviéramos una mujer en la Secretaría General que mostrara otra impronta, y que capaz que de haberse, que digamos, bueno, Naciones Unidas tocó fondo y ahora rebota. ¿Sí? O sea, si podemos soñar con la paz, claro, ¿por qué no podemos soñar con que todavía ese mundo donde hay reglas mínimas y donde la destrucción de civilizaciones está fuera de lo aceptable todavía existe? El día que nos resignemos a que se puedan eliminar civilizaciones y digamos, es lo que hay valor, estamos muy mal. No, estamos mal. Carlos, yo quisiera retomar el tema de la presión interna, ¿no? Porque vos hablabas de New York Times, sí, desde siempre oposición a Trump, pero otros diarios también, el Wall Street Journal, o sea, el Washington Post, de su amiguito Bezos, ¿no? Están todos matando a Trump, y los únicos, bueno, la popularidad de Trump está alrededor de los 35%, mínimos históricos. Los únicos que todavía apoyan a Trump son los llamados halcones, ¿no?, de los republicanos. Y Trump dijo a Axios en estos días que no podía sostener algo que podría destruir la economía mundial. O sea, obviamente que ahí está hablando para su público interno, está hablando para noviembre, pero así pierda las elecciones de medio de mandato, ¿te parece que dentro de toda la impredecibilidad de Trump, pero que él volvería a pagar el precio de salir de la Casa Blanca con ese peso? Ya se dio cuenta que no es tan fácil ganar a Irán. No. Si vos me preguntás qué es lo que un estratega republicano trumpista hoy debería construir como narración, es que el único que tiene la fuerza de asegurar un acuerdo de paz duradero con Irán es Trump. ¿Y por qué? Por las peores razones. Creo que por la psicología del sujeto, su narcisismo, ego, todo lo que ustedes ya saben y el público conoce muy bien, es impensable que Trump se resigne a no dejar un legado, ¿sí? Y entonces mi temor es que él dice, yo voy a solucionar el problema en Medio Oriente por las buenas
o por las no malas. tan buenas. Entonces, que la gente diga, debemos apoyar a Donald Trump, no es el momento de generar la idea de un presidente débil donde Irán sienta que todo lo que pide se le debe ser concedido, porque este individuo es capaz, con tal de dejar un legado, de utilizar lo que fuera, sea 1 millón de jóvenes entre 18 y 25 años llamados a filas en diciembre, digo porque después que pasen las elecciones, idea no fue horrible, lo hacemos, sea por bombardeos masivos como los que se hicieron sobre Dresden. Sí, a veces nos olvidamos que en Dresden murieron más civiles que en Hiroshima, o sea, no es necesario utilizar armas nucleares para matar millones de personas. Sí, obviamente que si las utilizamos tenemos efectos en el tiempo mucho más largos. Entonces, yo creo que estamos en tiempos que cambian muy rápidos, y esto mismo que vos me decís, si nos reunimos dentro de un mes, cuando pasan los 30 primeros días, capaz que ya cambió. Bien, o sea, esto puede ser efímero y por supuesto que va a haber un tono partidista tratando de... Ahora, como vos decías, el Washington Post, de Bezos, que es parte del complejo militar, industrial, tecnológico de este neo imperio que se está conformando, no dice perdió la guerra, se terminó la guerra. ¿Qué quiere decir? Que cuando pregunta si se terminó la guerra es porque está dejando entreabierto que es o negociación o guerra. ¿Sí? Entonces, esa es la carta que puede disgustarnos, jamás la jugaríamos nosotros, pero bueno, probablemente, los conozco del aire, no personalmente, pero doy por sentado que no estamos de ese lado de la historia, si es que hay lados en la historia, pero... Yo les pregunto, ¿no sería capaz contar de dejarle un legado, de hacer lo que fuera necesario para no sufrir una derrota? No me lo imagino a Trump aceptando la derrota. Y ya no es posible comunicacionalmente vender como victoria lo que no lo es. O sea, necesita, vuelvo sobre lo que decía hoy, el estrecho de Hormuz abierto y funcionando, y toda posibilidad de armas nucleares iraníes ser eliminada con controles, con acuerdos firmes, con participación de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Podemos decir, ¿para qué todo esto si ya lo tuvimos con Obama? Exacto, en 2015. Sí, totalmente. Digo, porque no se firmó nada en esos términos, por lo menos, o desde el programa nuclear, todas las inspecciones, todo eso ya estaba firmado. Claro, ahora, el problema es, yo veía hoy en la televisión estadounidense a Obama, y uno siente esa cosa que viejo, que está canoso, la vi a Michelle con mucha fuerza. Inaugurando su centro. Ahí. Exactamente, qué fuerza y todo, no puede volver a ser presidente, pero eso es una sensibilidad en un Estados Unidos absolutamente polarizado. No tengo dudas de que si Obama pudiera ser tercera vez presidente, ganaría con la fusta bajo el brazo. Creo, no descartaría que ante la ausencia de liderazgo demócrata, Michelle se presente, con el plus de tener un primer caballero como es Obama. Pero ella dijo muchas veces que no le interesa, ¿no? Sí, hasta que la patria te llama y aquí estoy yo. Pero no estoy diciendo que haya un cinismo. Yo creo que realmente, seguramente dice que no le interesa. Circunstancias. Pero frente los riesgos, ¿no? Frente al avance de una cosa que ya no es el Partido Republicano de Bush padre. O sea, hasta Bush hijo queda como un estadista al lado de Trump. Y claro, todas las críticas que pudimos haber hecho a eso. Entonces, pero eso es un mundo. La otra mitad me preocupa a mí. Entonces, que hace esta lógica interna de cómo se va a solucionar. Y la buena solución de esto también nos lleva a que, si esto no es bien solucionado, mi temor es que busque golpes de efecto en Latinoamérica.
¿sí? Y entonces lo que no tengo allá... Sí, hay algunos análisis indicios, algunos análisis, sí. El primer lugar a tener en cuenta es Cuba, obviamente. Claro. La victoria que no logró allá va a tratar de lograr acá. Y segundo, ¿qué pasa si el domingo... Gana de la Espriella? No, si no gana. Si no gana. Porque si gana, y si llegara a ganar y el pacto histórico o sea, ¿quién de ustedes pone las manos en el fuego que aquellas amenazas que hizo sobre Petro no puedan cumplirse? ¿Sí? Y Colombia ya estamos hablando de un plato fuerte. También puede ser, alguien dirá, aprendió y de la misma forma que no pudo con Irán, no es Colombia, pero por supuesto, Irán no es Venezuela, pero Colombia creo que está más cerca de Venezuela que de Irán. Entonces es como una sensación ambigua, porque uno puede, saliéndonos del rol de analista y poniéndonos como ciudadanos latinoamericanos, es decir, bueno, me pone los pelos de punta la posibilidad de que la ultraderecha gobierne en Colombia, y sería lo contrario, pero también eso hace a Colombia algo en el radar. Recordemos que dijo desde Alaska hasta el Caribe, desde Groenlandia hasta Panamá como ese gran zona de influencia, y después lo que estamos aquí. Ustedes los escuchaba con mucha atención, todo el tema de la posibilidad del impacto sobre Lula, del escándalo de su presidente en el Senado. Imaginen la situación si Colombia pasa a tener un signo similar a la Argentina de Milei, si Bolsonaro fuera presidente en Brasil, la situación que estamos aquí. Bolsonaro Jr., como dice Trump. Bolsonaro Jr. Sí, entonces estaríamos aquí y decimos, todo eso de mar en realidad es una isla en el conjunto. Sí. Bueno, a veces me dicen que soy muy pesimista y muy negativo en los análisis, pero bueno, lamentablemente la realidad... No si uno no le gusta mentirle a los oyentes, es complicado. Carlos Luján, politólogo, analista internacional, muchísimas gracias por este primer paso por Pan en el Mundo, porque seguramente volveremos a encontrarnos aquí, si te parece. Denise, vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida... Sí, quería agradecerles la invitación y también a la Universidad de la República, que me permite poder investigar, explicar y hacer extensión también en esta situación. Claro, hacer difusión, que es muy importante. Muchísimas gracias, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Par en el Mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos, muy firme quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Hubo un momento en que todo era incertidumbre, y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria.
En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Clearwater instala equipos purificadores de agua para hogares y empresas, con mantenimiento incluido, para hacer tu vida más fácil. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Para en el mundo. Me quiero subir. Adiante. Bueno, vamos adiante. Justamente estábamos acá bromeando un poquito. Vamos a recibir nuevamente al analista Daniel Barrios, aunque esta vez no estará con nosotros acá en estudio, pero está siempre acá entre nosotros. Y con Daniel hoy vamos a hablar a la distancia. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Nos escuchás? Yo me escucho perfecto. Estoy no tan bien como otras veces porque no puedo estar allí acompañándolos, abrazándolos. Igual, mi presencia a distancia siempre es una presencia para mí muy importante. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, te extrañamos por acá, te extrañamos. Daniel, la semana pasada se dio un encuentro muy importante, pero que pasó un poco desapercibido en la agenda internacional. Había mucha cosa también, ¿no? Y es que el presidente chino, Xi Jinping, estuvo en Corea del Norte, donde fue recibido por Kim Jong-un. Ambos reafirmaron la solidez de su alianza y algunos, o muchos, o todos, vieron también como un control de China sobre los desarrollos de varios órdenes, pero sobre todo nucleares de Corea del Norte. ¿Qué importancia tiene este vínculo para China? Y también para Corea, por supuesto. Sí, yo la verdad que tengo que felicitar a nuestro productor, a Gonzalo, porque efectivamente fue él el que me propuso el tema. Que, como tú bien decías, yo no sé si intencionadamente o no, pero que fue ignorado por la prensa, sobre todo por la prensa occidental. Y que, en mi opinión, como voy a tratar de alguna manera de compartir con ustedes, es de los acontecimientos del punto de vista diplomático, no solo de importancia relevante para los dos países involucrados, me refiero a China y Corea del Norte, sino para el equilibrio, en primer lugar, geopolítico, regional y también para el equilibrio geopolítico mundial. Primero, para dar un poquito de contexto, y voy a citar al presidente Xi Jinping para entender las relaciones entre ambos países, cuando hizo referencia llegando a Pyongyang, a una amistad de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que no es una metáfora, sino que fue la intervención de cientos de miles de soldados chinos los que permitieron salvar a lo que es hoy Corea del Norte en la guerra que tuvo inicio en 1950 y terminó con un armisticio, porque nunca se firmó un tratado de paz, en julio de 1950. Esto
también tener en cuenta, para entender lo estratégico de la alianza, la República de Corea, la República Democrática de Corea, fue el segundo país del mundo que reconoció a los 5 días de constituida, el 6 de octubre de 1949, a la República Popular China. La primera fue la entonces Unión Soviética. Pero ¿por qué efectivamente la guerra de Corea? También, repasando un poquito, la península de Corea era una sola, no existía Corea del Sur y Corea del Norte, había sido colonia japonesa durante los 35 años anteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando efectivamente la derrota de Japón, devuelven la península de Corea, se divide en dos, que es la actual, pero con la perspectiva de ser una sola república. Era dividida por el paralelo 38, el norte pasaba a ser administrado por la Unión Soviética y al sur del paralelo 38 por los Estados Unidos. En ese cuadro comenzaron una serie de conflictos, etcétera, pero Kim Il-sung, el abuelo del actual gobernante, jefe de la Corea del Norte, invade Corea del Sur, lo que significó una reacción inmediata y el envío de las fuerzas militares, en el cual 90 de Naciones Unidas eran otros 20 países, pero con una preponderancia del 90% de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió allí? Que allí ya se empezó a ver lo que hoy sigue siendo estratégico para China, la existencia de la República Democrática de Corea del Norte. Porque es lo que se llama una zona de amortiguamiento, los americanos llaman una buffer zone, para impedir o aislar o separar lo que es la presencia de las tropas de los Estados Unidos en Corea del Sur. No se olviden que Corea del Norte tiene 1.400 kilómetros de frontera con la República Popular China. Yo estuve en esa frontera 3 veces, y que efectivamente, de no existir Corea del Norte, significaría que la presencia de Estados Unidos y la amenaza militar que eso puede suponer, que hoy existe esa presencia en Corea del Sur, estaría en la frontera de China. Entonces, es una alianza, yo diría, fundamentalmente del lado chino hay un interés directo en un tema de seguridad nacional. De allí la importancia que le da la República Popular China a su país vecino. Es tan grande la importancia, y por eso vuelvo al porqué de esta nueva cumbre, es tan grande la importancia que la primer visita que hace al exterior en los ya 6 meses que pasaron de este año, Xi Jinping, es a la República Democrática de Corea. Además, fíjense, no sé si lo curioso, pero lo que intrínsecamente también está presente en esta movida de China. Esta también es la primera visita que hace el presidente Xi Jinping en 7 años. O sea, la última vez que había estado Xi Jinping en Corea había sido en el 2019, antes de la pandemia y fundamentalmente antes de la guerra Rusia-Ucrania.
Esto que yo llamo el factor Ucrania es decisivo para entender también la importancia que hoy China le da a la República de Corea, a Corea del Norte, llamémoslo así para simplificar. ¿Por qué digo esto? Porque el factor Ucrania significó una alianza sin precedentes entre Rusia y la República Popular de Corea, que ha sido el principal sostenedor, enviando misiles, drones y 15.000 militares de élite coreanos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al punto tal que en el 2024, en uno de los encuentros entre Putin y Kim Jong-un, firmaron un acuerdo de defensa recíproca. ¿Qué quiere decir? Que en otros términos, de los tantos que tienen los Estados Unidos, que si un país, ese país en cuestión es atacado, inmediatamente el otro país con el cual tiene la asistencia de defensa recíproca puede intervenir. Fíjense también otra cosa, que para analizar la importancia estratégica de China que tiene Corea para China, que con el único país, repito, único país del mundo con el cual China tiene ese tipo de tratados de asistencia en caso de defensa, asistencia recíproca, es con Corea del Norte. Entonces, el factor Ucrania no quiere decir de que sea la principal. El factor Ucrania llamo al acercamiento Rusia-Corea del Norte. No quiere decir que le quite el sueño a la República Popular China, pero es un elemento nuevo que, entre comillas, obliga a la República Popular China a reafirmar esa relación estratégica que fue reafirmada durante esta visita. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en ese equilibrio cada vez más amenazado, equilibrio mundial, sobre todo cuando hablamos de potencias nucleares, a China le preocupa el hecho de que esta alianza entre Rusia y Corea del Norte pueda llevar como consecuencia a un reforzamiento de las alianzas en la región de los Estados Unidos y fundamentalmente con Corea del Sur y con Japón. Cosa que en la disputa, en particular en la región Indo-Pacífica, es lo peor que le puede pasar a la República Popular China. Daniel, te hago un pequeño corte, perdóname. Vamos a una pequeña tanda y después seguimos desarrollando sobre ese peso simbólico de la presencia de Xi en Corea del Norte. Perdóname, solo un minutito y ya venimos. De 15 a 17, paren el mundo. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Y si además de cuidarte,
¿Te dan más pagando menos? En El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. La nueva escuela cambiando el formato. La nueva escuela presenta su nuevo show Primera Clase. Este 22 de agosto en el Antel Arena. Tremenda traída. Saca tu entrada por Ticantel. Sigue el Mundial y la cobertura de la Diaria Radio. Este sábado desde las 16, Alemania, Costa de Marfil. Y el domingo desde las 17, Uruguay, Cabo Verde. En vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Y contactos con nuestro enviado Fermín Méndez. Sube el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Paren el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Paren el Mundo. Estamos en conversación con el analista Daniel Barrios, que nos está hablando del peso histórico y simbólico de la relación entre China y Corea del Norte y el peso simbólico de esa visita, la primera después de 7 años, contaba Daniel, de Xi Jinping a Pyongyang. Daniel, te quisiéramos primero que termines tu razonamiento, pero después pasar a preguntarte sobre el programa nuclear norcoreano, justamente. Pero vos hablabas del peso simbólico de esta visita. Sí, le agrego, Denise, a lo simbólico, la connotación estratégica por lo que decíamos antes, por lo que significa para la presencia. No se olviden de esto, que desde un primer momento, China no solo significó para Corea del Norte su principal sostén económico, etcétera, sino además fue la que permitió de alguna manera romper ese aislamiento que de la época de Kim Il-sung había sufrido, y lo rompió ese aislamiento. O sea, la ayuda de China permitió romper ese aislamiento, que hasta todos recordaremos el encuentro en medio de una gran parafernalia armada de Trump, entre Trump y Kim Jong-un. Exacto. Entonces, y acá me engancho, y tú lo decías bien, con lo que decíamos antes, los temas de seguridad, equilibrios, también militares estratégicos, a un tema que no por olvido de nadie, que no estuvo presente en ningún momento en las conversaciones, el tema de el armamento o Corea como una potencia nuclear. Y acá hay también que tener en cuenta varios. Uno, primero, que China reiteradas veces se pronunció contra el armamento nuclear, o sea, contra el proceso de nuclearización militar de Corea. Nunca la apoyó. Nunca. Hoy omite ese tema. Ni se habla tampoco de las sanciones que ya comportaron para Corea esa situación de nuclearización de su aparato militar, porque en primer lugar, o más que en primer lugar, uno de los motivos es de que en esta nueva situación que lleva factor Ucrania, un pronunciamiento de China a raíz o contraponiéndose a Corea como potencia nuclear significaría
llevar los equilibrios de las relaciones hacia un acercamiento de Corea hacia Rusia. Y en segundo lugar, cuando lo decía bien antes de Luján, también hoy, cuando existen lamentablemente riesgo de un enfrentamiento nuclear, China, yo creo que sopesando esos equilibrios militares, tenga en cuenta o que no lo vea con malos ojos el hecho de Corea como potencia nuclear. Además, no nos olvidemos que en el caso de el tema nuclear ha sido incorporado a la Constitución de la República Democrática de Corea y que recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo que el tema nuclear no es negociable y la hija de Kim Jong-un, que se habla que podría ser su sucesora en esta dinastía de los Kim en Corea, dijo que la línea roja para las relaciones con Corea es aceptar la nuclearización militar de Corea. Entonces, en este cuadro, la República Popular China optó por no abordar este tema y dejar que el proceso actual siga fluyendo, teniendo en cuenta la propia seguridad de China y teniendo en cuenta también los equilibrios geomilitares que existen hoy en el mundo. Con un agregado, Denise, que piensen esto, en este momento la Organización de la No Proliferación Nuclear reconoce a 5 estados oficialmente como potencias nucleares. Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Y hay 4, son India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que a pesar de no estar reconocidos oficialmente por la Asociación de la No Proliferación, evidentemente, y Luján lo decía bien, tienen armamento nuclear. Se calcula que Israel tiene más de 200 objetivos. Entonces, fíjense, para ver la posición de el presidente Xi Jinping, a excepción de Israel, recibió en Beijing a todos los jefes de gobierno de los países que son potencias nucleares, todos a excepción de Israel. Y entre otras cosas, como lo habíamos dicho antes, recibió con una distancia de 3 días a Rusia y Estados Unidos, que explican el 90% del arsenal. ¿Por qué hago esta precisión? No para justificar el hecho de esta no mención a los temas nucleares en la cumbre Corea-China, sino para demostrar que el hecho de no haberlo mencionado no significa de que China esté promoviendo el armamento de los arsenales nucleares, sino que por el contrario mantiene relaciones privilegiadas con aquellos países que ya hoy lo tienen y ha sido protagonista, entre otras cosas, con el tratado que en 2015 firmó Irán con Obama, en el cual participaron y lo protagonizaron y lo firmaron, el que rompió Trump en el 2018, y lo firmaron Rusia, Francia, Reino Unido, China y la Unión Europea. Entonces, yo lo que quiero es que no se confunda, porque hay prensa occidental que
ha alimentado, lo poco que ha escrito de esta cumbre, que ha alimentado el concepto de que la ausencia del tema de la nuclearización militar de Corea podía significar una vuelta o un paso más de China promoviendo lo que significaría el armamento nuclear coreano en una perspectiva de ganar aliados en una supuesta guerra nuclear. Eso no lo quiere China, sin lugar a duda, y tampoco si hoy China tiene esta posición con respecto a Corea, es producto de una política china que entiende de alguna manera de estar atenta no solo al tema de Corea, sino al resto de los países que hoy tienen un arsenal nuclear, promoviendo obviamente hasta las últimas consecuencias el entendimiento. Daniel, te voy a sacar un ratito de Corea del Norte para quedarnos con China, pero vamos a sostener todavía la idea de lo nuclear, o por lo menos la cuestión de quiénes tienen efectivamente armas nucleares, para pensar un poco en el eje, si te parece, China-Pakistán sobre todo, y también China-Pakistán en relación a India, China-Pakistán en relación a Irán y a este acuerdo finalmente de pacificación entre Estados Unidos e Irán, porque me interesa que nos cuentes un poco en qué medida ha impactado o ha jugado este rol de China que parecía, entre comillas, muy entre comillas lo voy a decir, no involucrarse en el conflicto de Estados Unidos e Irán, pero que a través de Pakistán, como mediador, tuvo un rol preponderante. Entonces, ¿cómo fue esa contribución? ¿Cómo fue esa función de China? No me gusta a mí decir titiritero ni mucho menos, pero sí actuando mediante Pakistán también en esta mediación. ¿Y qué rol tiene y por qué tiene este vínculo tan fuerte con Pakistán? Bueno, a ver, creo que lo mencionábamos la vez pasada que no fue casualidad el hecho de que Pakistán se erigiera como mediador de la guerra que desencadenó Estados Unidos e Israel contra Irán. No era casualidad de que eso ocurriera 3 días después de la visita del primer ministro a Beijing. Acá, incluso, si ustedes recordarán, por lo que valen las declaraciones de Trump, de que en la reunión del G7, cuando anunció el acuerdo, este memorándum de entendimiento, agradeció a China y a Rusia también por no haber contribuido a exacerbar el conflicto. Ahora, yo creo que, pensemos esto, cuando hablamos de los temas nucleares. Obviamente, y lo mencionaba, la India y Pakistán son 2 países con armamento nuclear. Y ahí demuestra lo que paga o la renta que tiene un país como China de presentarse y de ir hasta los últimos extremos en el uso de la diplomacia. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar del conflicto que es histórico entre Pakistán y la India, en ningún momento hubo de parte de la India una oposición o un reproche a ese acercamiento que tenía evidente Pakistán y China. Pero agrego otra cosa, Brian. Esa diplomacia china también ha tenido su renta cuando Pakistán y la India son protagonistas en primerísima persona de organismos multilaterales promovidos por China. Entonces, yo acá quiero, ustedes lo mencionaron de alguna manera. Hoy es más evidente la capacidad que tiene China de tejer un conjunto de alianzas en la perspectiva de lo que ellos llaman una comunidad de futuro
compartido con lo que es la política diplomática de Donald Trump. Ustedes mencionaban al empezar lo que el último exabrupto en relación a la primer ministra italiana Giorgia Meloni. A eso le podemos sumar el desprecio a Steinmeier cuando le dijo, bueno, sos Churchill, o a Merz, como decían ustedes, no digas tontería, al Papa, que hasta Vance lo llama a lecciones de teología, hasta lo que puede significar Macron, etc. Efectivamente, y la guerra de Irán, lo que que yo pienso, ahí puedo tener un matiz con Dupin, capaz que no es capitulación, pero hasta ahora la derrota, hay un gran derrotado, que es Trump, y entre otras cosas, porque la guerra con Irán, desatada literalmente e inconsulta con sus aliados históricos de la OTAN, significó una ruptura como no se veía a nivel de la OTAN desde su creación en 1949. Daniel, hoy estoy para interrumpirte, te pido miles de perdones, te pediría para ir concretando porque tenemos que hablar de presentaciones importantes de tu pensamiento también, de tu libro, así que redondeamos y hablamos de tu lanzamiento. No, termino con esto, porque efectivamente, no sé si ustedes leyeron, la noticia es de hoy, de que en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, el ministro de guerra de los Estados Unidos, de manera absolutamente intempestiva, llamando para que su intervención fuera escuchada por la prensa, anunció la retirada, progresiva pero retirada, de los Estados Unidos de su presencia militar en Europa, limitándola a lo que se puede llamar la protección o la sombrilla atómica. Pero esto ha despertado una reacción incluso que entre uno de sus principales acólitos, acólitos de Trump, y el comandante en jefe de los Estados Unidos en Europa, expresara no solo su sorpresa por el anuncio de Hegseth, sino además su desaprobación. Daniel, tenemos que cortar. Contanos un poco de la presentación de tu libro en Las Piedras, que tenemos que ir al corte ahora sí o sí. Te pido mil perdones. No, al contrario, bienvenida a la promoción. Efectivamente, esta va a ser la cuarta presentación que vamos a hacer del libro. La primera fue en Montevideo, que participó el profesor Caetano y Leo Harari. La segunda fue en Punta del Este, la Sociedad de Dedo, con el ex rector Marcarián y el secretario general del Partido Comunista Uruguayo y senador Andrade. La tercera fue en San José, y esta cuarta está promovida u organizada por el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula, hijo del ex intendente de Canelones y dirigente histórico del Frente Amplio, Marcos Carámbula. Esto yo le atribuyo mucha importancia, no tanto, Denise, por la presentación de mi libro, sino por lo que mi libro pueda estimular para poner sobre la mesa el tema de la República Popular China. Daniel, muchísimas gracias. Perdóname, hoy estamos del tiempo tirano, ya tenemos al colega esperándonos, pero también te esperamos acá en estudios en la próxima intervención. Vamos a un pequeño corte y ya venimos. Gracias.
Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función. Domingo, 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Paren el Mundo. Me quiero subir. Brian, querido, venimos para irnos. Denise. Agradecemos siempre y en todo momento a nuestro operador de radio, Alejandro Correa, operador de video, Joaquín González, nuestro queridísimo Francisco Musso en asistencia técnica y producción, nuestro productor Gonzalo Yuria, siempre atento a lo que pasa en Corea del Norte, a todo el equipo multimedia, a vos, Brian, querido, siempre. A vos, querida Denise, hoy a las 9:30, atentos a lo que pase con Brasil Vamos y arriba, Haití, gente, por favor, todas las mejores toda energías, todo el amor, y vamos a estar ahí alentando. ¿Con qué se quedan? Con las ganas de Alejandro Ferreira.